Tengan buenas noches, niñas y niños. Buenas Estamos en la noches, Liz. Buenas noches, Buenas Liz. noches, doctor. Buenas noches, Liz. buenas. ¿Cómo están estos días de Cuaresma? Yo trabajando, Lica, ahorita. Qué bueno porque el trabajo es una bendición en estos tiempos. Así es. Y así una verdadera bendición. Hay mucha gente que con esta crisis del COVID ha perdido su trabajo o su negocio y algunos han perdido más todavía. Bien. ¿Qué me dicen? ¿Ya vieron, ya fijaron los del secretariado el cuadro de la materia a examinarse? No lo he colgado todavía, licenciado, porque estaba necesitando su autorización, como habíamos quedado. Pero yo te la mandé con una observación. Vaya, ya voy a revisar. Si me la mandó ahora, sí no he podido revisar porque vengo llegando del trabajo. Ya. Ah, muy bien. Es que te puse que agregáramos las indicaciones de clase. Nada más fue la única observación. Incluso las de este día para cerrar el material a examinar. Ok, ahorita lo voy a compartir y agrego las observaciones. Gracias. Ya que Brandon está equivocado, ¿alguien quiere colaborarme con el resumen de la clase anterior? Buenas noches, Liz. Buenas noches, señorita. Pues se inició la clase con retomar los libros que se iban a utilizar para el parcial, los cuales proporcionó Kevin Izama, y se tomaron a bien el libro de la configuración constitucional de medio ambiental, de capítulo 1, página 37 a la 52, capítulo 3, de la página 221 a la 244. También se consideró el libro de introducción al derecho ambiental, capítulo 1, y pues el libro del que estamos hablando, de responsabilidad por daños al medio ambiente, del capítulo 1 y capítulo 2. También se solicitó por parte de Brandon que se podía alojar las clases al tablón para hacer para las presentes actas. Se hizo la intervención por parte de Emilio para solicitar la evaluación del laboratorio y Alba Bardales. Luego se retomó otra vez la votación para los libros y los compañeros estuvieron de acuerdo. También se solicitó a Brian la ley de Safi, donde también tiene unos minutos para leer el artículo 2 de dicha ley. El compañero Alfaro le hizo una solicitud para que le ayudaran a redactar unos artículos que él quiere hacer para sus horas sociales. Y pues para finalizar, usted dijo que iba a retomar en esta clase
Los aportes sobre las preguntas que estaban en el foro, iba a hablar sobre el artículo de Savi y iba a mencionar terminología de los ámbitos científicos. Solamente. Muchas gracias. Voy a comenzar con la iniciativa personal de la clase de la sesión anterior. Como hasta ahora todo ha sido paz y amor, pero a veces eso cambia con el parcial. Entonces, quería comunicarles que los que participaron en el foro y según las aportaciones, tengo la idea de que los mejores o los que tengan algo sustancial, les tomaría en cuenta ese aporte porque podría ser el examen parcial una sorpresa, a veces no agradable. Entonces, eso que ya es trabajo realizado, pienso que me podría servir para equilibrar alguna cosa que vaya a pasar en el parcial. Espero que no, pero que no sea necesario, ¿verdad? Pero ese va a ser el objetivo de la revisión y de la ponderación de los aportes en el foro, que si es necesario que les apoyen su nota de parcial, por allí iría la ponderación. En primer lugar, porque era la primera vez y ahora ya que yo creía que se me fue, creí que el parcial estaba más lejos, pero como lo dije la vez anterior, una vez comienzan los actos de prueba, los exámenes aquí, uno encima de otro, entonces ya estamos prácticamente a una semana del parcial, así que vamos a seguir esa idea. Si no tienen ustedes algún aporte en este momento a ese respecto, porque esa es la idea que yo tengo. Si les fuese necesario, entonces los tomaría en cuenta, pero si alguien quiere hacer o presentar una idea, somos todo oídos si alguien tiene algo mejor. Bien, entonces pasando el resumen, secretariado, tenemos algo pendiente. Hola. Solo nosotros estamos pendientes con las observaciones que nos hizo. Perdón, ¿en qué sentido? En el sentido de las prevenciones que nos hizo usted al momento de hacerle llegar el temario. Pero eso de ahí estamos pendientes bueno. nosotros. Serían las partes temáticas de clase que han sido puntualizadas y hoy también quiero hacer unas puntualizaciones que quiero que se incorporen, pero son más énfasis, matices que otra cosa. Lo temático ya está. Bien. Ahora quiero iniciar un repaso al material bibliográfico, sobre todo al libro del doctor Mejía, que es lo que pensé yo que sería necesario para esta jornada. Si no hay otra
intervención pasaría yo a hacer eso. Brandon, ya están todas las clases en el tablón, ¿verdad? Sí, creería que sí, licenciado. No he podido verlas porque sí son un poco limitadas de tiempo, pero sí creería que ya subió las que faltaban. Y las demás perdón, los demás integrantes del secretariado ya verificaron eso. Ya están, licenciado. Yo, perdón, Ángela Inés habla. Yo estuve Gracias. revisando y vi que sí cayeron varias. Creería que están todos y vi que habían acabado con las fechas que nos hacían falta. Sí, un agregado porque una de las instrucciones que se recibió de la superioridad es que también agregue los juegos de diapositivas por fechas y eso también lo agregué, o sea que se ha hecho un poco voluminoso ese material, pero me dijeron que lo subiera y uno está para obedecer. Entonces, de mi parte no hay deudas. Entonces, ahorita voy a comenzar con una lectura de ciertas frases o pequeños temas en el capítulo primero del doctor Mejía. Son más que nada unos énfasis, unos matices para que tengamos un referente, por lo menos de mi parte, para ustedes. Hay muchas convergencias con el doctor. Y precisamente lo de la conciencia ambientalista que está al final del 1.1 y quisiera leerlo solo para enfatizar que hay muchos puntos de concordancia. Dice, como consecuencia surge la toma de conciencia generalizada sobre el problema medioambiental. Por tanto, se hace necesario instrumentalizar al derecho como medio regulador para lograr detener la degradación del ambiente y establecer los mecanismos de la protección y conservación del mismo para garantizar el bienestar colectivo de las generaciones venideras. Y tiene una cita en latín con la que finaliza ubi societas, ubi ius, donde hay sociedad, hay derecho. Entonces, nada más para decirles que en todo de acuerdo con el doctor, que primero tenemos que entrarle a la cuestión de la conciencia, porque esta es una materia diferente y sobre todo que nos atañe a todos desde muchos puntos de vista. Es más, es una cuestión vital. En el 1.2, en los orígenes del derecho ambiental, hay una parte en la que da una definición
es una rama del derecho sustancialmente público y privado. Y aquí sería mi primer matiz. Cuando estábamos viendo las definiciones de derecho agrario, de derecho agroambiental y de derecho medioambiental y ambiental, sobre todo con el derecho agrario, veíamos esa posición técnica más que temática, se podría decir, de adjudicarle la categoría de social. En mi idea, no sé la de ustedes, porque ustedes son de cuarto año, eh, pero en mi idea habría que agregar a lo público y privado esa tercera categoría de social y tal vez alguna más por la cuestión de los intereses difusos. Pero les quería llamar la atención en ciertos puntos como este, porque un ámbito es el público y otro ámbito es el privado, eso desde Olpiano, pero yo creo que esa especialización del siglo anterior, del siglo XX, en comprender derechos como el agrario, el derecho de inquilinato, el derecho de familia, en una tercera categoría como lo social, yo creo que enriquece más la cuestión técnica, más que la temática, pero esa es mi idea. No sé qué tienen ustedes, porque ahora yo hablo, pero en una semana ustedes tendrán la presión de que a mis preguntas tendrán que contestar. Entonces estoy tratando en este repaso a la ligera, no a la ligera, sino que rápido, de los temas, porque sí, a pesar de que digo que tengo muchos puntos de concordancia con el doctor, hay unos en los que yo sí tengo mis pilas aparte, ¿verdad? Como esta del derecho social. Y es más, y lo digo, o sea, todo esto que está llevándonos en la actualidad a revalorar eh, las situaciones como estas situaciones de que nos estemos comunicando virtualmente y todas las complicaciones que tienen las relaciones virtuales, amén de algo que no había mencionado ahora, pero que creo que es oportuno mencionarlo. Eh, Cuando nosotros en filosofía hablamos de la realidad, la concebimos, y es una palabra muy acertada, concebimos la realidad, o sea, es cierto que hay algo material fuera de nosotros, pero la realidad es la que nosotros concebimos en nuestro cerebro, en nuestra mente. Entonces hay una serie de realidades alternativas. Hoy incluso se habla de multiverso, ya no de universo, sino que de multiverso, o se hablan de situaciones interdimensionales. Aunque esto parezca ciencia ficción, no lo es. Todavía no estamos nosotros en eso, pero la mecánica cuántica nos da otra visión de cómo vemos el mesocosmos. Entonces, hay una reflexión y por eso el primer artículo que les di a leer trataba de un componente que es un muy especial eh, semiconductor, que es el centro de todo el artículo ese, que con ese yo hablo de que además de las realidades que conocemos, se está dando una ciberrealidad con todo el peso que ello tenga, a tal grado de que está afectando
algunas decisiones de tránsito de un modo de vivir a otro, como es de que desaparezca el dinero físico por cómo estamos llevando las relaciones económicas y las transacciones financieras. Aparte de que hoy casi todos nosotros tenemos así como ustedes y yo nos vemos obligados a abrir un correo institucional, y esto me sirve para hacer un pequeño descanso. Todos tienen ya un correo institucional con la universidad. Sí, Sí. sí, licenciado. Sí, Sí, Lick. Sí, Lick. Lo estoy preguntando hoy Así es, porque Lick. porque a una semana del parcial quiero indicarles que ya recibí la instrucción que recibo en estas épocas por esta realidad virtual. Una ya la saben, ¿verdad ustedes? Hay que estar solvente con la universidad. Esa es de cajón. Pero la otra indicación es que no se podrán examinar si no tienen un correo institucional. El diseño del Google Forms, que es la manera de cómo hacemos los cuestionarios, va en esta línea de que si alguien no tiene correo institucional, hasta donde entiendo y según las últimas instrucciones que he recibido, no podrá examinarse. Espero decirlo todavía a tiempo por alguno que no lo tenga. Me alegra que todos hayan contestado en positivo, pero como no estamos todos aún, entonces no vaya a ser. Pero estos sí, como creo que tienen un grupo de WhatsApp, es bueno hacer la alerta porque nosotros estamos sujetos a unos tutores y ellos nos están dirigiendo en ciertas cosas administrativas, informáticas. Entonces hago este espacio para esta noticia. O sea, si en el laboratorio se pudo, yo creo que en el parcial ya no se va a poder. Y la universidad creo que tiene razón. Pero si todos tenemos correo institucional, pues maravilloso, ya estamos todos, como les estaba diciendo, en una realidad diferente que es la que nos traen las comunicaciones. Ahora, quisiera, si no hay nada en ese aspecto, quisiera repetir la posición mía. Primero que sí tiene parte de público y tiene parte de privado el derecho agrario, pero también el derecho ambiental, quizás un poquito más en este sentido que les estoy indicando, solamente para abrir la mente de multiversos, de interdimensiones y de realidad cibernética por una cuestión. ¿Qué va a pasar con todo esto? Todo este peso que se está creando, eso que ahora llamamos la nube, y esto que decimos el Internet, que es la gran vía, porque esto no va a durar por mucho tiempo. Si ustedes saben, el Internet fue un regalo de la defensa de los Estados Unidos, un regalo, así, un regalo. Todavía es bastante gratis, quitando las cosas de YouTube y las otras páginas, pero la verdad es que esta autopista de la información es el inicio de esta nueva realidad. O sea, las
Las grandes ciudades comenzaron siendo un pueblito de una calle. Y eso es lo que yo vislumbro en la realidad cibernética. Porque ahora tenemos dos limitantes. Solo hay una gran autopista con ese submundo que es la deep, ¿verdad? La profunda, que dicen que la ocupan las policías y los narcos y todos los malos. Pero esto se va a poblar. Entonces van a haber más calles y esto se va a convertir en una ciudad. Y lo otro es que vamos a tener que lidiar con la inteligencia artificial, las relaciones humanas y esto del medio ambiente. Y por esto es la puntualización. O sea, el doctor ha hablado de personalismo, de derechos personalísimos y la vertiente. En este momentito se me ha olvidado la palabra, pero está abajo. Pero también ya comienzan a haber reacciones para la combinación de trabajo humano con trabajo robótico y eso también va a incidir en esto también. O sea, que más que social, yo diría un plus todavía no definido, estoy leyendo y estudiando en eso. Bien. Pero eso sería para esta definición que da el doctor. Así que estas son más que todo reflexiones personales, pero se las traslado porque quiero que las tengan pendientes. Eso es una parte. En otro apartado, más abajo, el doctor habla de características y principios. Se destacan los principios de precaución, preventivo, y quien contamina paga, por supuesto, porque su trabajo es en ese sentido, pagar los cuales fundan los cimientos de la responsabilidad por daños, que es el tema del libro del doctor. Lo dejo ahí porque quiero decir una cosa más adelante. Estoy ahorita entrando al 1.3. Aquí el doctor nos dice que hay 4 fases y después que quizá ya son 5. Con esta parte quisiera que quedaran muy claros ustedes, ya que van a estar desarrollando un examen, puntualizar si son 4 o son 5 y ustedes bien claros deben de tener estas delimitaciones. El doctor va caracterizando esta parte como la primera fase con la aparición de tratados multilaterales y medioambientales específicos. Y otro llamado, o sea, a pesar de que hemos visto la Declaración de Estocolmo en el contenido para el laboratorio, no es que vaya a entrar, pero quisiera que la tuvieran presente, porque está mencionada aquí como... Licenciado, disculpe. Diga. En el caso del 1.2, cuando nos dice que el derecho ambiental, o sea, está dentro de lo público, dice privado, luego le agrega social, pero también le agrega administrativo. Entonces, o sea, mi pregunta va en esto, ¿cómo delimitamos, o sea, lo público, lo privado, lo social y lo administrativo? Gracias porque ahí me da una reflexión que estaba haciendo. La idea inicial
de los romanos fue que algo era público si le correspondía al Estado en general, y era privado si las relaciones nada más eran entre particulares. Por supuesto que esto ni siquiera en los tiempos romanos ha sido así. Quizás un derecho que es el más complejo de establecer es todo el derecho procesal, o sea, todos los derechos necesitan procedimientos. Entonces, el derecho procesal, ¿en dónde está? Es uno de los primeros derechos, incluso en las 12 tablas, los que han sido alumnos míos y estudiaron en mi último formato, comenzamos leyendo la tabla 1. Entonces, cuando el derecho romano se inicia, los procesos no eran públicos, sino que eran privados de arbitraje y se terminaban en la primera fase. Tan era rigurosamente así que la acción moría al finalizar la primera fase de instrucción del prétor. Entonces, lo que quiero decir es que hay derechos que incluso no se les puede llamar sociales, pero tampoco se les puede decir eminentemente públicos o eminentemente privados. Y estoy hablando en una relación técnica que es no temática, ¿verdad? Que lo dije antes. Entonces, la cuestión está en que la petición es que abran la mente porque público y privado es un límite muy claro, pero que no comprende todo. Y que hay áreas como esta que digo del derecho procesal y evidentemente el agrario y el de familia y el de inquilinato y otros. Pero el caso del derecho ambiental es especial porque en la delimitación de los titulares ha pasado una cosa inversa que ocurrió en el derecho internacional. Vamos a ver. En el derecho internacional, al principio, estoy hablando del derecho internacional público, que también es otra área a delimitar técnica y temáticamente. Ocurre que en un inicio solamente eran sujetos de ese derecho internacional los estados o las potencias, debido a una sentencia en la Comunidad Europea, por la complejidad de las relaciones que se están dando, se consideró al ser humano, al individuo, a la persona natural, se le incorporó también como sujeto de derecho internacional, que fue una verdadera revolución. En esto del derecho ambiental, si ustedes miran la relación histórica que hace el doctor, comenzó con cuestiones de saneamiento, con cuestiones de salud, pero la verdad es que cuando hablamos de daños, pues normalmente se busca la persona que ha sido dañada, la persona que ha sido afectada, pero con el derecho ambiental, igual que surgió con la cuestión informática, y por eso lo estaba metiendo, que surgen los intereses difusos. Y allí es donde yo quisiera hacer una precisión a esa división de derecho público y derecho privado. Una cosa es el individuo como sujeto de imputación jurídica, según las líneas kelsenianas, y otra cosa es el Estado y todas las instituciones intermedias entre el poder estatal y el individuo. Entiéndase las instancias como la sociedad civil. Pero con los intereses difusos surge algo muy interesante, o sea, no hay un dañado específico en cuanto a persona, pero sí hay colectividades. Y entonces ahí podríamos hablar, cuando hablaba yo de la categoría del hombre como gran depredador,
podríamos hablar de no el individuo como tal, como persona, como sujeto de derecho individual, sino que de la especie humana, que es lo que cita un poco antes el doctor Mejía, porque hay que pensar en las generaciones que vienen. Entonces, por ahí es estas pequeñas reflexiones que estoy haciendo para que las tomen en cuenta y sobre todo para que no estemos encasillados en la división de público y privado, que no creo que sea la idea del doctor, pero como él es administrativista, eso lo dice su currículum y, y ahí es donde tiene su mayor experticia. Entonces, por ahí va la idea de los abogados normales en este enfrentamiento a esta temática. Así que mi idea es más dejar como cabos sueltos para que se definan cosas que no están todavía definidas y quizás valga comentar la experiencia de que, y ya lo dije, tanto en los delitos medioambientales internacionales como el traslado de sustancias tóxicas, que es lo más tremendo, pero sí, como dice un viejo dicho de la criminalística, el pensamiento de los delincuentes va muy, muy adelantado, está muy tecnificado comparado con la legislación, y eso es lo que dio pie para que, sobre todo en nuestro país, cuando se dio el primer delito informático, fue de tal nivel de especialización y de tal conocimiento tecnológico que a pesar de que había un acto inmoral, no era un delito. Y fue mucho, mucho después cuando se incorporaron los intereses difusos en el derecho penal para esa área de lo informático. Y después ya tomó cartas en el asunto de la cuestión ambiental, porque quien contamina un río, por ejemplo, o quien contamina el aire, nos contamina a todos. No hay una persona que vaya a ser el proponente de una demanda al respecto. Esa sería la idea. Si te he confundido más, dime, o si te he aclarado algo también, mamita, porque estoy dejando unas cosas que yo también las estoy aclarando. O sea, sí me ha aclarado unas cuestiones, o sea que yo lo podría delimitar en base a los daños que ocasiona un delito en el medio ambiente. Vaya, por ejemplo, el caso de la batería Record, o sea, todas esas personas que sufrieron un daño a su salud, en ese caso ahí sería como privado, licenciado. Por ahí está la cuestión, fíjate bien el enfoque, o sea, ahí es donde se miran los intereses difusos, porque lo que ocurre es que hay un daño ambiental evidentemente, pero el daño a la salud es algo que tiene que pasarse por una serie de procedimientos. Uno sería, no sé si lo hicieron, no recuerdo, hay que hacer un censo y hay que delimitar un área, porque a veces estamos enfermos y no nos percatamos de eso. Los daños del medio ambiente son así, solo hay que ver lo que ha ocurrido en otros países, que las grandes compañías han tenido que pagar miles de millones. Por ejemplo, la corporación Carbide en la India hizo unas cosas horrendas, ¿verdad? Y delimitar ese daño es sumamente complicado. Además, las empresas contratan a los mejores abogados y estos son unos, no digo que son unos pillos como sus defendidos, pero son unos expertos en defender a sus clientes. Entonces, por ahí va la idea, o sea,
hay que alterar lo normal que se hace, porque a veces la gente ha sufrido daño y no lo sabe. Eso lo va a saber después, ya cuando el boom de la noticia haya pasado. Entonces, ¿qué procedimientos tienen que hacerse en los sistemas jurídicos para que el sistema medioambiental de verdad cumpla su propósito y no tenga, y no es que no tenga, sino que tenga las menos fallas y las menos vacíos posibles? Por ahí va la idea. Gracias, licenciado. Bueno, niña, ¿alguna otra participación? Como lo digo, estas son ideas embrionarias. Algunas no he tomado decisiones, estoy pensándolo, pero quería que participaran de esto porque estamos de la mano del derecho ambiental en que y esa es la idea al final. Así Yo como con la recuerdo, relación licenciado, de informática, una cuarta clasificación: derecho público, derecho privado, de derecho social, y una cuarta, por allí iría la idea, que no tiene nombre, que muchos están trabajando en eso, pero que todavía no hay una precisión conceptual. Brandon. sí, yo recuerdo, no sé si me equivoco, pero no leí el amparo, pero sí creo que por ese caso de las baterías récord sí se interpuso esta demanda por ese tema de las baterías récord, y creo que sí le dieron al lugar el amparo por intereses difusos. No, ahí y ahí es fabuloso, y esa es una de las ideas que tengo, que veamos la sala de los magníficos. eh, el doctor Mejía cita dos sentencias, una de amparo y otra de inconstitucionalidad, pero la verdad es que trabajó esta área y lo trabajó muy bien, porque ante la indefinición y la falta de buena técnica legislativa, las sentencias de la sala fueron muy enriquecedoras, y cuando las leí me encantaron, ¿verdad? Fue uno de los hitos que se le puede poner como algo positivo a la ya histórica Sala de los Cuatro Magníficos, que trabajó bastante esta cuestión medioambiental. Gracias, Brando. Sigo avanzando en el capítulo 1. Y hay un inicio de párrafo que dice: la conferencia de Estocolmo marca el inicio de la tercera fase, que abarca hasta la conferencia de Río de Janeiro. Fíjense que aquí quería hacer una reflexión de la misma línea de la que estaba haciendo. Ocurre que si uno mira las fechas de, de Estocolmo y de Río, como que se dan más o menos 20 años. Pero no sé si ya lo reflexioné en estas clases, pero los desarrollos tecnológicos están acelerados a, una, a un cuarto de velocidad más rápido, o quizás a 3/4, para poner una relación matemática. Las cosas están cambiando cada 5 años, y eso por la obsolescencia de las computadoras, y eso por los nuevos inventos y las nuevas maneras de procesar las fuentes de energía. Entonces,
los tiempos se están haciendo más cortos y por eso es que decía que hay que ver estas nuevas realidades con mayor cuidado. Bien. ¿Alguien quiere hablar? Sí, licenciado, Oscar Alfaro. Diga. Estoy leyendo el libro del doctor y pues es muy interesante, aunque hay unas cuestiones por ahí que como que ya están un poco desfasadas. Vaya, con relación a este flagelo que tenemos. Estaba por aquí leyendo un artículo que los científicos calculan que el oxígeno en la Tierra podría durar más 1000 años. Vaya, el papel que utilizamos para leer libros, para escribir, es elaborado de madera. Y pues eso es un buen uso, ¿no?, que se le da, porque se producen libros. Ahora, si recapacitamos un poco lo mucho que ha el respiro que ha tenido el universo con esta pandemia que impusieron, es muy bueno porque se dejó de utilizar mucho papel y pues estamos tratando más con cuestiones cibernéticas, como por ejemplo este momento tendríamos que estar reunidos, se supone, pues a lo que estamos acostumbrados. Ahora, en razón de todos estos detalles que he mencionado, pregunto, ¿cree usted, como en su vasto conocimiento, que es posible que el ser humano pueda trascender a tal grado de que sea capaz de vivir en este mundo sin contaminarlo? Gracias. Es una respuesta complicada y es una respuesta con muchas aristas y vertientes. Hay un artículo de los que pienso pasarles y quizás se lo voy a pasar en bloque. Creo que es el mes de febrero de la revista Investigación y Ciencia, que están investigando, por ejemplo, crear energía a partir de los seres vivos. Es un artículo muy técnico. Evidentemente nosotros sabemos que cuando se da la sinapsis en el cuerpo humano, hay millones de relaciones electroquímicas, pero hay un grupo de investigadores que está trabajando en eso. Es sumamente interesante el artículo, pero el problema es que hasta ahora, cada vez que hacemos un sustituto, el sustituto se vuelve el problema. Les voy a comentar. Cuando yo tenía la edad de ustedes, en el campo se trabajaba con el barro, hacían hornos, hacían porrones, hacían tazas y una serie de instrumentos, sobre todo en la cocina. Las tortillas de comal, ¿verdad? No sé si ustedes las conocieron. Yo las recuerdo con una gran añoranza. No saben igual a estas tortillas de plancha. Entonces, se sustituyó todo ese barro y otro elemento que se ocupaba, que era la lata. Habían unos señores que se llamaban hojalateros, que también hacían barriles y hacían cántaros de lata. Eso era, y guacales también.
guacales de zinc también. Todo eso fue sustituido por el plástico. El barro se quiebra, la lata se daña y así sucesivamente. Entonces el plástico tenía unas grandes ventajas, pero ¿cuál es el problema ahora? La degradación del plástico. Entonces cada vez que damos un salto de un problema pasamos a otro. Y quizás el que yo abanderaría un regreso, y fíjense bien, no es solo de avanzar, sino que también de retroceder. Cuando yo tenía la edad de ustedes, todas las sodas venían en vidrio y bebíamos en vasos de vidrio. El vidrio tiene una gran ventaja. El vidrio se quiebra, pero de vidrio quebrado podemos hacer vidrio nuevo, porque es arcilla. el vidrio no es arcilla. ¿Cómo lo digo? El vidrio en el estado en que nosotros no conocemos esa temperatura es uno de los materiales que tiene dos características casi paradójicas. O sea, es muy fuerte y es muy débil. ¿Verdad? Pero básicamente, y en términos químicos puros, el vidrio es un líquido. Es una de las cosas, o sea, el vidrio que conocemos es una cosa dura, pues, ¿verdad? Pero realmente el vidrio es un líquido. Y por eso tiene esa capacidad de que si se quiebra y lo volvemos a calentar, pues le podemos dar la forma que se quiera. Es maravilloso cómo lo trabajan en una ciudad italiana. Y eso fue en la Edad Media. Entonces, si a mí me dijeran y yo tuviera que tomar la determinación, diría, olvídense de las gaseosas en plástico y volvamos al vidrio. Pero totalmente. Entonces, no solo es de avanzar, sino que es de regresar a ciertas situaciones. Por eso le digo que es muy complicada este tipo de respuestas, porque a nosotros no nos gustan los retornos. Queremos avanzar, queremos caminar, y al final de cuentas el retorno es una cosa muy natural. Venimos de la nada y vamos a la nada. Toda la vida es un retorno a la nada de la cual salimos. Entonces el hombre tiene un poquito de problemas con regresar, pero en cuestiones ecológicas, por ejemplo, en esto del plástico versus vidrio, si yo tuviera todo el poder que tiene alguien, yo daría una ley de que ya las gaseosas ya no sean en plástico. Dejaría el vidrio y el aluminio, porque sería para mí una medida de regreso ecológica. No sé si estoy diciendo una barbaridad, pero son las cosas que yo he meditado, ¿verdad? Y las he visto porque va con los estilos de vida, pues. Eso es para contestar, que es muy difícil la respuesta. Mande. Suena muy atinado lo que usted manifiesta. Sí, pero por eso te decía que es una respuesta muy complicada la que tú estabas pidiendo. A veces hay que hacer unos retornos. Lick, haciendo un aporte ahí también, hablando Brian. de lo que usted dice. No, Walter Alcide Ramos. Walter, espérame, Brian, vamos a oír a Walter. Dime, aportando Walter. Lo que usted, gracias, Lick, aportando lo que usted está allí argumentando y viendo de lo difícil que es
regresar a tiempos más atrás. Un ejemplo es de que antes los ancianos, lo que es en todos los granos básicos que se cultivan en el campo, todo lo hacían desherbado con una cuma. Y ahí se tardaban los señores. Tal vez iban terminando y ya donde habían empezado, ya venía la maleza otra vez al porte donde iniciaron, pero no contaminaban la tierra. Y Con ahora Kuma no, y mire, Asadón. con lo que sea, pero menos químicos y menos venenos, nada de eso, ¿verdad? Y ahora si se fija, se hacen grandes proyectos de milpajo, de frijoles, de lo que sea, pero hoy hasta fórmulas hay de venenos, que le va a matar solo esto, que esto lo otro, o sea, es bien difícil, ¿va? Y entonces, a lo que vamos hablando, ya no se puede regresar a los tiempos anteriores porque es una demanda bastante terrible, pues, y a lo que vamos llegando del daño, porque fíjese que un claro ejemplo con mi papá, yo le ayudo bastante en eso. Fíjese que tirando ese veneno y ahí se ven los animalitos que van saliendo todos blancos, todos quemados, bien terrible, la verdad. Gracias, Luis. Gracias, Walter. Y un comentario a lo tuyo. Mira, antes de otra, solo quisiera comentarle a Walter, mira, el problema es lo que yo relacionaba del artículo 2 del reglamento que vimos la vez anterior, el costo-beneficio. Si uno mira un estudio local del estado de contaminación de los suelos nacionales, la cosa da miedo, porque limpiar los suelos en El Salvador es tanto como limpiar el río Lempa. Tenemos unos desafíos tan grandes que, que, que dan pavor, pues, o sea, si ustedes miran un estado real de los suelos en El Salvador, wow, y lo más propagandizado es lo del agua, ¿verdad? Y tenemos los tres. Tenemos los suelos, tenemos el agua y tenemos el aire. Totalmente contaminados. Por supuesto que hay que ver que hay lugares que están peor, ¿verdad? En México, por ejemplo, uno llegaba, y estoy hablando hace 40 y pico de años, uno llegaba y en el hotel le decían, mire, no voy a tomar agua del chorro, ¿verdad? O de la canilla, o de como le llamen. Aquí solo tomamos electropura porque esa viene mal. Por supuesto, San Salvador no se compara con México, allá viven 3 veces lo que vive en todo el país nuestro, entonces el agua allá es una cosa horrible. Pero ya que me das esa pauta y siguiendo lo del agua, sí quisiera decirles que hagan una pequeña investigación para el parcial, porque esto sí lo voy a preguntar, por eso es la observación que ha puesto Brandon en el cuadro de contenidos. Fíjense que según estudios que se habían hecho, este año 2021 iba a ser uno de los puntos culminantes con agua, en el que íbamos a entrar a lo que se llama estrés hídrico. No sé si han oído esta expresión ustedes antes. No. Pues ahí se los dejo, porque ciertas investigaciones habían señalado que este año 2021 era en el que El Salvador iba a caer en estrés hídrico. Investiguen de qué se trata todo eso, si fallaron las proyecciones, pero eso está ahí en el horizonte. Y si quieren conocer el siguiente momento después del estrés hídrico, hay una ciudad de Sudáfrica, está entre Ciudad del Cabo, creo que es Ciudad del Cabo, en el que ellos superaron el estrés hídrico y ellos llegaron a una situación, bueno, la superaron pero con mucha disciplina. Pero sí les digo,
Este año era el señalado para el estrés hídrico. Quizás como la colaboración anterior, quizás lo retardó un poco el COVID, pero según ciertos estudios, ciertas investigaciones, este iba a ser el año del estrés hídrico en nuestro país, por las condiciones en las que estamos. Gracias. Licenciado. Perdón. ¿Quién quiere hablar? Rosemary. Perdón, David, dejemos a Elena que había querido hablar antes. Gracias, perdón, compañero. El estrés hídrico, yo escuché una nota que decía de que era la producción de agua dulce era mucho menor a la demanda que tenía la población o el ser humano, ¿verdad? Y que la que se producía iba a ser de muy mala calidad. Eso es lo que yo más o menos escuché la vez pasada. Lo que yo quería comentar era acerca del plástico. Fíjese que hay un plástico que es biodegradable. Estuve leyendo acerca de eso y algunas empresas de Europa sobre todo están produciendo plástico de la cáscara del plátano, de la cáscara de la yuca, de la celulosa. Y entonces estos, cuando llegan a la tierra, estos plásticos, los mismos microorganismos se lo consumen y se degrada pues a una velocidad mucho mayor. Al parecer, algunas de las entidades encargadas sobre el medio ambiente han tomado a bien como potencializar este tipo de plástico. Pero solo me he quedado yo en eso, ¿verdad? Entonces, está bien interesante acerca del plástico biodegradable. Es un buen tema, la verdad. Solamente eso, licenciado. Gracias, Elena. Te quería apuntar que el primer plástico degradable salió de la planta de maíz. El problema es que si empezás a hacer plástico, ¿qué pasa con la comida? Como esto les digo, les decía antes, las respuestas son muy complicadas, son muy complejas. No es tan sencillo tirarse por una cosa o tirarse por otra. Les podría ir indicando casos y casos y casos en los cuales al principio la solución parece maravillosa, pero después viene la complicación. Hay que tomar esa relación que yo les mencionaba entre biotecnología y bioética, que es ver más allá de las primeras respuestas y de los primeros resultados. Pero muchas gracias, Elena. Esa es una decisión de política económica que sería maravillosa, pero también complicada como todas. David, ¿querías intervenir? Sí, solamente que yo estaba leyendo una página de la ONU de que con respecto al agua, el 3% son fuentes naturales en todo el planeta. De allí, partiendo todo el otro porcentaje, pues aquí a un par de años más adelante estaríamos tomando nieve descongelada, porque todos los vertientes se llenarían solamente de los glaciares. Entonces es de suma preocupación el tema del agua, el agua dulce, ¿verdad? Y viéndolo aquí en el lado de nuestro país, hay una empresa bastante reconocida que es la industria de la constancia, que es la Coca-Cola. Estas empresas abarcan las mejores, bueno, compran los mejores terrenos donde están las mejores venas de agua en el país. Como ellos necesitan ese recurso, ¿verdad?, natural, son los que quizás más se benefician de este servicio natural. Entonces, todo esto creería yo que lleva una tendencia desfavorable para todos aquellos que no tenemos quizás esa facilidad de tener o cómo comprar un terreno que tenga un pozo de agua natural. Eso en cuanto al agua. Y otro comentario que quería agregar con respecto al suelo, licenciado, es la cuestión de la explotación minera aquí en el país, que gracias a Dios
en los antiguos gobiernos se le puso un alto, ¿verdad? Creo que la ley de prohibición de minería metálica, creo que se llama, esa ley que se creó para poder detener, bueno, todas aquellas transnacionales que venían a beneficiarse de los recursos de oro y plata aquí del país. Estaba leyendo que eran los españoles que le dieron más explotación a nuestro país para poder lucrarse de cierto modo de estos tipos de metales que son valiosos, pues, y que tienen valor, ¿verdad?, en el mercado. Entonces, ese era el comentario, licenciado. Gracias. El problema de la minería básicamente es el agua que consume. En Guatemala han tenido problemas serios las comunidades porque las mineras han pagado buenas cantidades a los gobernantes. En Guatemala hay más oro que en El Salvador, pero la primera víctima es el agua, y ahí sí estamos fregados. Entonces, por eso hay una violencia en esa cuestión minera. Como en El Salvador no es mucho, el problema no ha sido tan grave, pero si hubiesen mejores yacimientos, sí tendríamos ese problema, porque los países que tienen bastante oro y plata tienden a sufrir esa cuestión y afecta básicamente el agua. Pero les quisiera comentar una historia de esto. Mi padre era de zona minera de allá de Morazán. El oro que está en las minas de nuestro país es una especie de veta negra que se mira en la tierra. En Honduras hay unos ríos en los que hay pepitas de oro cabal, que así están, pero en nuestro país el oro está en la tierra y es una veta negra, es una cosa negra que se mira. El que sabe, el que conoce, pues lo puede sacar. Ahora, lo que pasa es que para sacar ese oro lo que hay que hacer es triturar la piedra y separarla con el mercurio, que es el metal líquido, que le llaman azogue. Entonces, mi padre me contaba historias de mineros, maravilloso, yo de niño escuchaba eso, porque él sí era minero y había sido minero en El Salvador y había ido a Honduras también. Pero una profesora mía, mexicana, una vez escuchó una historia más compleja, porque lo que les digo es que esto es más complejo de lo que parece. Hace años, viajando ella en un avión de Europa para Estados Unidos, ella hablaba inglés, ella era mexicana, entonces iban platicando en esos asientos de tres en el avión, dos personas que, como creyeron que ella no los entendía, pues hablaron muy libremente, y en un viaje largo pues hay que buscar plática, y a veces se habla lo que no se tiene que decir. Pues miren, el cuento es así de triste. Allá en el mineral de Montecristo, que está en el departamento de Morazán, cerca de un pueblo que se llama El Divisadero, que hay unas minas, eso que quedó, la escoria que quedó después de haber sacado oro, que eran montañas, porque la compañía estadounidense sacó bastante oro de ahí. Entonces, esa escoria, esa tierra basura y esa piedra molida basura, es uno de los materiales naturales químicos de los minerales que están ocupando ahora. Y vinieron unos vivos
y de eso se trata la charla que escuchó esta mexicana, profesora Milla, que les dijeron que querían ayudar a la comunidad y que le iban a limpiar de toda esa escoria que había ahí. Y se llevaron camionadas y camionadas de recursos naturales riquísimos para la tecnología moderna. ¿Y eso por qué? Por algo que yo les he dicho y algo que dice el doctor en el final de un párrafo también. Estamos muy bajos en conocimientos científicos y por eso, así con la gran sonrisa, les damos nuestros recursos y no sabemos lo que se están llevando. Eso de la escoria, esa es una historia triste. Se la llevaron sin ningún costo porque no había un organismo nacional que tuviera la capacidad científica de evaluar eso. Y se lo llevaron. Entonces, eso les pasa a los países pobres, eso nos pasa a nosotros. Y eso no era supuestamente contaminante. Se miraba feo, parece. Estoy hablando un cuento, ¿verdad? Con muchos visos de realidad, pero por eso los he excitado a que tengamos la mente abierta y que seamos lo más científicos y por eso les voy a dar quizás en bloque los artículos de esa revista todo un mes o dos para que escojan y hagamos un trabajo para el segundo laboratorio. Entonces, Licenciado, repito, dígame. hola, una pregunta, o sea, yo, o sea, escucho lo de las contaminaciones, ¿verdad? Pero, Sí, ¿y o sea, con la pregunta de Oscar, que dijo que si el ser humano sigue contaminando el ambiente, con nuestros desechos biológicos, licenciado, yo entiendo que lo contaminamos. Ahora la pregunta en base a esto, ¿los métodos que se utilizan serán 100% efectivos para no contaminar los ríos, digamos, el suelo más que todo, con nuestros desechos que todo, imagínense cuántos seres humanos realizamos eso, quizás una vez al día o qué sé yo, pero ahí estamos contaminando, no sé. fíjate que todo tiene una cara positiva y una cara negativa. Como tú dices, si todo eso va a los ríos y va al mar, pues lo que llamamos aguas negras, ¿verdad? Pero hay una investigación en la cual están produciendo energía eléctrica, energía a partir de los desechos sólidos humanos. Hay un laboratorio en el cual el que llega, el que trabaja, el químico, el que sea, el biofísico, el bioquímico que llega, lo mandan primero al baño a que haga desecho sólido. Y con eso tienen un procesador que esos desechos sólidos los convierten en energía para que trabaje el laboratorio. Eso lo convierten en luz. Como decía, es que no hay respuestas fáciles y no hay respuestas unilaterales a estas cosas. Ni en lo negativo, como en este caso, y tampoco en lo positivo. El problema es todo lo que implica y que podamos ver más adelante. Porque les voy a poner un ejemplo. ¿A quién le gustan las conchas? Los mariscos, las conchas. ¿A quién le gustan las conchas? A mí. A mí me gustaban. Pero saben de dónde las sacan, ¿verdad? A mí me gustaban. Hasta que Eso es horrible, eso es horrible. Horrible es eso. ¿Verdad? ¿Y ¿De se dónde sirve? se sacan? Brian, no sabes. No, a mí no me gustan las conchas, no las como, pero ya me dio curiosidad. Elena, contale. Ay. Ay, que, mire, fíjese de que yo me acuerdo de que cuando a mí me dijeron, un día antes me había comido un cóctel, me lo estaba comiendo y me empezaron a decir que de dónde venía. Las conchas
se reproducen en los manglares, pero donde hay desechos, heces, pues, gusanos, hay lodo podrido, es asqueroso. Los llamados esteros, donde van a caer las aguas de los ríos. Sí. Bien. Entonces el chiste es este, o sea, las conchas serían blancas, pero nos las sirven negras. Es tremendo. Y no es eso tan tremendo, sino los niños curileros. Terrible, una explotación horrible para pobres criaturas. Los niños que se meten a esos lugares contaminados, tremendamente sucios y putrefactos, a sacar las conchas, a arrancarlas, porque las conchas están incrustadas en las paredes, sean de piedra, sea de lo que sea, y son niños sin ninguna protección los que bajan a hacerlo. O sea, por eso les pregunto, es que todas son respuestas complicadas. Y sabe que esas criaturas a la hora del almuerzo, ahí comen en sus topper, ahí comen, ahí en medio de toda esa putrefacción, comen esas pobres criaturas. Bueno, de hecho hubo una denuncia acerca de eso y no se permite que los niños trabajen de curileros. Y para que no les piquen los animalitos esos zancudos o no sé qué más puede haber ahí, tienen que embadurnarse toda la piel de eso para que no se les acerquen. Ay, no quiero conchas en mi vida. Y entonces a lo que quiero que lleguemos es que no hay respuestas fáciles en ningún sentido, ni para lo negativo ni para lo positivo. Es muy complicado esto, nos la estamos jugando y debemos de ser muy estudiosos, muy precavidos y muy muy éticos. Sí, Brian. Yo ya tengo varios comentarios. El primero es con respecto a eso de las conchas. Entonces el procedimiento es muy parecido a no parecido, sino un poco asqueroso, igual que donde se sacan las morongas. No sé si usted ha probado de la fritada que se hace del cerdo. Ah, pues sí. Esas sí me las como. Las morongas son una cosa. Las morongas son una cosa espectacular, pero es un poco asqueroso el procedimiento. Otra cosa que yo le quería consultar era con respecto al plástico, o sea, el problema ya lo tenemos encima. ¿Qué sería, digamos, para el caso de nosotros como habitantes, una solución más idónea para deshacernos del plástico? ¿Dejarlo que se vaya en los camiones de basura o quemarlo? Es que si lo que más produce es dióxido. ¿Y eso qué tanto? O sea, se va para el ozono. Sí, es que como les digo, es que es complicado. Pero es que y hay otra cosa, esto un poco fuera del tema, pero usted mencionaba la parte de la sala constitucional que se tuvo anteriormente, donde estaban los 4 magníficos, pero yo siempre he tenido la consulta de por qué se llaman 4 magníficos o se llamaban, si en realidad, y según yo entiendo, eran 5 magistrados, los de la sala de lo constitucional. Es que hay uno que no era magnífico. Es que había uno que no estaba con los otros 4. Uno que no era tan magnífico. No, uno no era magnífico. Es que ese era el disidente, ¿verdad, licenciado? El que nunca apoyaba las decisiones de los otros magistrados. Raramente. Raramente. Por eso siempre entraba un muy buen amigo que es Eliseo Ortiz Ruiz, cuando había un impasse, que era el magistrado suplente, pero había uno que no estaba al mismo son de los demás, por eso eran 4 magníficos, no 5. Gracias, Nick. Bueno, Brian. Pero ya van a ser 5. Ok, mande. Ya hoy en estos cambios que existan, pues ya va a ser diferente, me imagino. Ay, es que miren, el futuro no existe y no podemos decir nada.
no sabemos qué pasará. Eso es bien difícil. Licenciado, buenas noches. Ya que estaba Buenas hablando noches, Ángel. de los temas como el que habló Omar, hay algo que lo vemos como muy común y es por ejemplo, la fabricación del cemento. Si nos podemos dar cuenta, yo estuve analizando la forma como la gente de CESA, que está en Metapan, la empresa, se dedican a comprar terrenos prácticamente donde hayan cerros y ellos los demuelen, los sacan la tierra para fabricar cemento. Lo bueno que tienen ellos es que al final de haber extraído todo el mineral que utilizan para el cemento, como que reforestan la zona, pero eso pasa después de 20, 30 años, ¿verdad? Entonces, tal vez algo que lo vemos aquí en nuestro medio, algo muy común, que, que prácticamente lo vemos así, no lo tomamos muy en cuenta, y eso creo que vale la pena mencionarlo. Es que miren, en cada tema podemos hablar. El caso del cemento es un caso muy especial. Si ustedes precisan, CESA desapareció. Hoy es una empresa internacional que paga muy bien. Los que trabajan para esa empresa están muy bien. Trabajan, son técnicos y la empresa es fabulosa. ¿Verdad? Tengo unos amigos que súper bien. Ok. Pero el problema es este. Hace años, un arquitecto de apellido Pons, salvadoreño, escribió un artículo, no un artículo, un pequeño libro que promovía que volviéramos a construir las casas de adobe y proponía un diseño antisísmico. Porque el problema del adobe es que el terremoto se lo lleva fácil. Entonces él proponía un diseño para las paredes para hacerlo antisísmico. El problema del cemento es de dos tipos. Para el producto terminado, el mineral existente en El Salvador no aporta todos los elementos. Hay una parte que la tienen que comprar afuera, que no hay en El Salvador. Entonces, cualquier cantidad de cemento o cualquier bolsa de cemento que ustedes vean es, sí, producto de lo que hay en Metapan. No sé si conocen, que a mí me encantaba ver aquellos terrenos tan áridos. No sé por qué me gustaba cuando iba en el tren con mi padre. Porque ahí se estacionaba un buen rato el tren. Y no me gustaba, no sé por qué me gustaba tanto verlo árido, aquellos que brillaban por ratitos, por todos los minerales que hay ahí. Pero no están todos los elementos que entran en la fabricación del cemento. Hay que comprar una parte a Honduras, a Guatemala, a México, aquí no está todo. Entonces es un producto que no es propiamente de aquí, tenemos que importar. Y como les decía, sería más barato construir con adobe, pero por supuesto, no quiero que vayan a considerar que soy un retro, pero no hemos buscado soluciones nacionales. Solamente les voy a poner un ejemplo para lo que está ocurriendo ahorita en Cuaresma. No le voy a preguntar a nadie, no voy a hacer un censo, pero ¿en qué cama duermen? ¿Duermen en una cama de colchón con estos calores? ¿Ah? Sí, yo sí. Nosotros con estos climas deberíamos de dormir en tatamis como hacen los japoneses. Tatamis hechos de zacate.
Eh, pero son cuestiones culturales, ¿verdad? Totalmente culturales y volviendo a lo de los estados de vida. Entonces tenemos un estilo de vida que así nacimos, así nos criaron, así lo creemos bien, así creemos de estatus, ¿verdad? Pero yo por épocas he dormido en tijeras de lona. Primero es una gran tracatradera, ¿verdad? Pero ya cuando uno se puede mover bien, es más fresco que una cama de colchón. Y a veces colchón con box spring, ¿verdad? Hijo de puchica. En estos días uno amanece húmedo, pues por no decir otra cosa. Y así sucesivamente. Bien. Y como les decía, la cuestión de biotecnología con bioética es algo que quisiera agregar, que lo traigo desde la primera clase, pero tiene que estar ahí presente. Voy a avanzar un poquito en lo del libro del doctor, si no hay otra participación. Yoli, Diga, Mónica Tatiana. en el párrafo que estábamos leyendo, al final, no sé si se puede relacionar, que dice que el hombre tiene derecho fundamental a la libertad y a la igualdad. ¿Lo podemos relacionar con el artículo 1 de la Constitución? Pues sí, es que ahí está el problema. ¿Qué es libertad? ¿Hasta dónde puede llegar sin que se convierta en libertinaje o delito? O un acto inmoral si no está calificado en el Código Penal como un acto punible. Si es que esto es, hay que hacer muchas reflexiones, o sea, ¿soy libre de qué? Les voy a poner un ejemplo que hacía yo en la materia de ética. ¿Tú llevaste ética conmigo, Mónica? No, Lick. Vale. Sale una persona a ganarse la vida en medio de la pandemia, en lo más grosero del ataque de la pandemia, sin mascarilla. ¿Tiene libertad para hacerlo? ¿O qué sería la calificación para esta persona que dice, bueno, yo soy libre de no usar mascarilla, porque hay movimientos incluso en el planeta anti-mascarilla, ¿verdad? Porque ahí está el otro problema, las mascarillas están haciendo de las de plástico y ya empezaron a contaminar de tanta tirazón de mascarillas usadas. Entonces el problema es, ¿de qué puedo optar? ¿Cuáles son las decisiones que puedo tomar? Puedo salir a la calle, es ético salir a la calle sin mascarilla, sabiendo que soy vector. Al zancudo no lo podemos atacar, ¿verdad? Moralmente, porque la hembra, que es la que pica, lo que quiere es para continuación de la especie. Necesita sangre para sus huevos. Pero el hombre, yo soy libre de hacer lo que quiera. Ahí hay que... ¿Y cree que todo lo puedes hacer? ¿Cree que puedes decir que tienes libertad de...? Es un poco complicado esto de la libertad. Por eso estaba hablando yo del hombre como individuo y el hombre como especie. Y como dice muy bien el doctor, de las generaciones que vienen. Tenemos una responsabilidad. Y de allí la cuestión bioética, ¿verdad? Aparte de la biotecnología, pues. Es que tienen que ir a la par. Si no, imagínense cómo me he reído recordándome de las conchas, por ejemplo. Tremendo. Tremendo. No sabemos ni lo que comemos. ¿De dónde sacan lo que comemos? Vale, les voy a hacer otra. ¿Les gustan las verduras? ¿Les gusta la lechuga y todo eso? ¿Les gustan las ensaladas verdes? Intentando Y comer. sobre todo, recién regadas de las del Guate. Ya dijiste, Lenita. Hay unos grandes cultivos a las orillas de ese
Río cristalino y profundo, ¿verdad? Licenciado, pero así salen más grandes. Bueno, pero la cuestión, ¿a qué distancia están los cultivos? ¿A qué distancia del río ese? ¡Ah! No, hombre, sí, solo quiero ver. Este, Están como a 5 pasos porque solo se ponen entre el cultivo y porque yo los he visto regando. Se ponen entre el cultivo y el río y solo se agachan, agarran y ¡shoo! Para arriba. Con todo y adornitos. Lick, pero que no se supone que los desechos naturales acaban siendo abono para las plantas. O sea, Sí, ese río nosotros entendemos que no tiene solo desechos naturales, ¿verdad? Pero en términos generales, sí, Brian, pero el problema es los suelos. Los Sí, ríos tienen una función que está en el Código Civil. Los ríos van lavando. Si es que la cuestión del río es, como siempre en esta clase, es muy complejo. ¿Quién tiene unas heces sanas para comenzar? Si todos tuviéramos heces sanas, pues perfecto, ¿verdad? Pero ¿y si no? ¿Ok? Bien. interesante. Por esa No, razón crecen más los cultivos ahí, licenciado, porque conozco una zona de aquí por el lado de Cuscatancingo, que hay unos cultivos de rábano, lechuga, coliflor, todo lo que son legumbres, y los regadíos a 1 metro, dándole agüita a todo este tipo de cosas. Pero me imagino que pues si no afecta el orden, pues me imagino que siempre se va a mantener así, ¿verdad? bueno, ¿qué tiran al río? Quizás la pregunta es, ¿qué no tiran al río? Ese es el problema. ¿Qué no tiran? Si lo tiran prácticamente todo. Creen que el río se puede llevar cualquier cosa, lo que se les ocurra. Ahí está la situación. Ok. Solo quería llegar a una frase del libro del doctor. Permítanme un ratito. Hay una relación de la ley de reforma agraria que ya tiene implicaciones, la señala el doctor, y hay otra parte que es con la que quisiera terminar. Nosotros pretendemos hacer una investigación municipal y en el libro el doctor le da un énfasis
en el proceso de desarrollo de esta regulación ambiental al Código Municipal y a las ordenanzas, que es algo que vamos a trabajar. Pero hay una palabra que la van a encontrar en el texto del doctor Mejía y es una palabra que quisiera que me la tomaran muy en cuenta debido a todo lo que hemos estado diciendo. La palabra razonable. Es muy interesante que meditemos en esa palabra que está en varias ideas del doctor. Razonable. Y estamos por terminar el tiempo. Me da, cada vez que miro estas cosas, el doctor hace una relación de los tribunales agroambientales que se terminaron llamando ambientales. Estuvimos en el proyecto inicial, digo lamentable porque fue a iniciativa extranjera y a pesar de que vinieron los fondos, hubo mucha resistencia a que los tribunales entraran. Como les he dicho en alguna parte, hay una guerra aquí sorda de los intereses económicos y no se puede ni obviar, ni olvidar, ni menospreciar. Está allí, es un elemento que está allí, la cuestión económica. Bien. Bueno, gracias, me he reído hoy recordando las conchitas famosas, pero eso es la idea que quería. No hay respuestas fáciles, no hay respuestas sencillas, ni para lo negativo ni para lo positivo. Tenemos que ver más allá. Y sobre todo, como les decía, la cuestión bioética. Es básico tener ese tipo de enfoque en el pensamiento de este tipo de materias que vamos a examinar. Bien, si no hay algo más, nos podríamos ir a descansar por ahora. Está bien. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la Gracias clase, por la licenciado. verdad. Buenas noches, Gracias a licenciado. ustedes. Buenas noches, Liz. Muchas gracias. Buenas Feliz noche. noches. Feliz noche. Reitero, no voy a comer conchas. Yo también. ¡Ay, esa Elenita! Ay, no. Feliz noche, Liz. Feliz, mamita, feliz. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Brandon.